Hoy tenemos otra reseña de otra película y por lo tanto hoy vamos a ver a otro Rex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rex AM, su ser acuático favorito que habla de películas. Y bueno, con el intro quise experimentar algo nuevo, otra cosa, porque el otro es una palabra muy constante en la reseña de hoy, que es nada más y nada menos que Coraline y la puerta secreta. Sé que técnicamente no es un estreno, pero a la vez sí, porque es un reestreno en cierta plataforma de cine que no me patrocina, entonces todavía no le vamos a dar el nombre, pero va a ser muy fácil saber dónde es. Entonces, esa fue la película que fui a ver esta semana. Cometí el error de no comprar en cuanto salió la preventa, entonces me quedó así de que segunda fila hasta la esquina y yo así. Pero valió cada minuto esa película, con todos los 10 minutos extendidos y el documental que hay después de la película, que de hecho te avisan al inicio. Así que vayámonos directo a la película, a la reseña, no sin antes recordarte que te suscribas, actives la campanita para que estés al pendiente de todas las grandes informaciones y puedas navegar más seguramente por este mar maravilloso y cinematográfico como lo son las películas, y tengas pues más tranquilidad de saber si conviene o no ver la película, o si tienes ganas de platicar al respecto, también aquí es el lugar. Ahora vámonos directo a la película de Coraline y la puerta secreta, dirigida por Henry Selick, quien de repente ha sido un poquito invisibilizado porque tiene un estilo muy similar al de otro gran director como lo es Tim Burton. De hecho, erróneamente se cree que Tim Burton fue quien dirigió El extraño mundo de Jack, pero no, fue Henry Selick el que la dirigió, así como también dirigió Jim y el durazno gigante, otra gran película de la animación, el stop motion, y de los estrenos más recientes que tenemos son Wendell y Wild, que también es una película muy divertida para mi gusto. Me encantó esta onda como de demonios y monjas malvadas, muy divertida. Entonces, teniendo en cuenta estas tres películas, ya tenemos una idea de cuál es el estilo de Henry, ¿no? Que es por dónde van sus historias, y que francamente es muy bueno adaptando, porque no es la primera vez que trabaja dirigiendo una película animada de stop motion de una adaptación de un texto, ya que sus otras películas, tanto la del extraño mundo de Jack, que es una adaptación de un poema que luego Tim Burton lo extendió en una película, o Jimmy el durazno gigante, que es una adaptación de un libro de Roald Dahl. Entonces él ya sabe cómo adaptar esto, cómo transformar el libro a una película de manera magistral, si me lo preguntan. ¿De qué trata Coraline? Vámonos por pasos otra vez explorando la película como siempre. ¿De qué trata? Básicamente nos habla de una niña que se llama Coraline, se muda a una nueva casa con sus papás, pero esa casa tiene una entrada secreta que la lleva a un mundo paralelo donde todos sus sueños se hacen realidad. Su mamá es como ella quiere que sea, su papá es como ella quiere que sea, la casa, o sea, todo es idílico para ella, todo es maravilloso. Pero detrás de toda esa belleza y toda esa magia se esconde algo mucho más siniestro, porque probablemente no podrá salir de ese mundo, o hay riesgo de que quede atrapada para siempre en ese otro mundo con su otra madre. Es una película maravillosa. Yo la considero una de las primeras películas de terror para niños, o sea, terror como tal, y que funciona mucho para acercar a las infancias a este género del terror, siendo que no es tan explícita, no es tan gráfica como lo suele ser otras películas de terror, y tampoco tiene una carga tan fuerte. Por eso es como un primer paso. Algo que a mí me encantó mucho es que, si bien la mayoría éramos gente de mi edad, de mi generación, o sea, éramos gente que ya la habíamos visto, pues se sintió, la reacción de la gente en el cine se sintió como si lo hubiéramos visto por primera vez, porque como dije, hay algunas escenas extras, algunos minutos que agregaron a la película, hubo algunos cambios en algunas cosillas en cuestión visual, que hace que la experiencia se volvió completamente nueva. Como digo, todos los que estábamos allá en el cine, porque además sala llena, funciones llenas, definitivamente fue algo muy esperado, muy disfrutado, y que la gente la recibió con mucha emoción. Desde ahí ya hay así un aplauso de foca feliz para la película, porque a pesar de que es algo que ya existía, volvió a reconectar con su público, y eso habla muy bien de la película y de cómo fueron llevando estas cosas extras y remasterizaciones que le hicieron. En cuanto a la música, si bien ahí no hubo gran cambio, creo que para mí es una de las cosas que más abona en la película, porque es una onda muy onírica.
O sea, si bien cuando estamos en el mundo real de Coraline, sí hay como música con instrumentos más normales, sobre todo el arpa es un instrumento que va a predominar en toda la película, pero cuando estamos en el otro mundo, la música se vuelve como más divertida, más alegre, con instrumentos un poco más extraños, más infantiles, más de circo, que es algo que a mí me gusta mucho cómo van jugando, que desde ahí te marcan la diferencia de cuando estamos en el mundo principal y en el otro mundo o en la otra casa, porque hasta la música es distinta, a pesar de que hay instrumentos similares o de que hay algunas cosillas ahí, que de repente dices como de, ¿qué instrumento es ese? Porque hay varios instrumentos medio extraños que no conozco. Y según yo, la canción del final, la de los créditos, es un idioma que no existe. Pónganme aquí abajo si ustedes saben qué dice o qué no dice, pero según yo es un idioma que se inventó para la canción y la película en general. Y eso lo vuelve como muy divertido y más enigmático aún. Entonces la música es otro gran aplauso de Foquita feliz que le vamos a dar a esta película. Porque hasta la fecha yo tengo varias de esas canciones en mi lista de Spotify y las escucho cuando voy caminando por la calle para romantizar mi vida, la verdad. Pasémonos ahora a la historia, que aquí pasa algo muy chistoso, porque como mencioné anteriormente, Coraline está basada en un libro que existe y que es muy fácil de conseguir. Sin embargo, pese a lo que pareciera, la película tiene un tinte mucho más optimista que el que vamos a ver en el libro. El libro suele ser mucho más melancólico, el libro suele ser incluso como triste en muchos casos, sobre todo porque hay personajes que solo existen en la película y que no existen acá, interacciones que solo se dan en la película, que no se dan en el libro, porque hacen mucho énfasis a la soledad de Coraline. Coraline era una chava, en el libro era una niña muy solitaria, que le costaba socializar, que vivía en su mundo, ella vivía en su mundo y pues solamente eran como que sus papás y ella. Y acá de repente empezamos a ver pues, su relación con Wybie, que le da un giro distinto a la historia, así como la manera en la que cada una afronta las cosas. Porque por un lado tenemos en la película una Coraline mucho más activa una onda como más heroica en algún punto conforme va evolucionando. Y acá no, ella como que todo es muy introspectivo y va pensando las cosas con su cabeza. Es algo que yo noto mucho cómo fueron llevando la historia. Porque por un lado, en el libro te asusta. Para mí el libro es mucho más terrorífico que la película. Sin embargo, por los personajes extras, que es a lo que vamos a llegar, y por la manera en la que abordó, y el final de la película o de la historia, mientras que en el libro, o sea, de las últimas frases son como de, yo sé que ya nada va a ser como antes después de esta experiencia, pero sigo viva. Y en el otro es como, ay, vamos a hacer un mundo nuevo y todos vamos a ser amigos, todos los del Palacio Rosa. Vamos a conocer a la abuelita de Wybie, que por fin va a regresar a la casa. Entonces es como más alegre, o el final es mucho más optimista, más para un público mucho más general que el de la historia que vemos en el libro. ¿Ustedes ya leyeron el libro? Si ya lo leyeron, coméntenme aquí abajo qué les pareció. ¿Qué opinan de estas dos comparaciones? Francamente, yo no siento que uno sea mejor que el otro porque los recursos son diferentes. Si lees un libro, pues va a haber muchas cosas extras. Tu imaginación va a jugar un papel bien importante. Y acá en la película, pues claro que usaron recursos narrativos muy, muy buenos. Fue un muy buen acierto haberla hecho en stop motion porque creo que en 3D o en live action no hubiera terminado de cuajar, sobre todo por la época en la que se estrenó. Yo no las podría comparar y decir, ay, el libro está mejor que la película, porque son emociones muy diferentes y son muy distintas. Aquí la verdad, en ambas sentías un terror, pero de manera distinta. Y como estaba hablando hace rato de los personajes, vamos a entrarnos un poco más a ello. ¿Qué es lo que estaba comentando? Están muy bien construidos. Creo que entiendes la complejidad de la mayoría de los personajes. Volvemos a hacer la comparación del libro. Si bien vemos como una onda más solitaria en el libro, acá Coraline la vemos como más activa, más curiosa, más aventurera. Y que está pasando por esto de la adolescencia, ¿no? De este desencanto con los padres por el cual todo el mundo pasamos. Y este coraje constante que ella tiene, que en el otro libro no queda tan claro. O sea, sí lo mencionan, pero es más como una búsqueda de la identidad de Coraline. Pero me gusta que en la película la tienen como hasta visualmente vemos un cambio, porque hay un punto, una escena en la que Coraline trae cabello café. Entonces su cabello azul no es natural, o sea,
no es de nacimiento de ella, sino que ella se lo pintó, ¿no? Estamos hablando, nos marcan mucho la identidad de esta niña y en especial por su manera de vestir y lo que ella busca, porque ella lo que quiere es destacar. Quiere ser distinta, se sabe distinta y no le molesta. Nos queda muy claro en la escena de los guantes, de que ella quiere esos guantes porque todos los niños van a ir de gris, pero ella quiere ir con los guantes estos naranja con verde. Y en cambio también tenemos acá la otra mamá, que es un personaje de que lo vemos desde el inicio, o sea, desde los primeros créditos cuando está armando la muñeca, que cabe notar como un detallito. Las herramientas que está usando son herramientas de cirugía o de disección. No está usando un juego de costura común. Eso le agrega un detalle un poco terrorífico a la mamá. Sus manos de aguja también, que son agujas. Sus manos, que tiene mucho que ver con esta onda arácnida, porque al final de cuentas está muy apegada a una araña, toda la estética del personaje. Ella es una excelente manipuladora. Usa a la muñeca como su espía y empieza a darle poco a poco al personaje de Coraline lo que quiere o lo que ella cree que necesita, pero en realidad es algo que ella quiere, de manera que quiere ganarse su confianza y hacerla creer que ahí va a estar mejor que en su mundo real. Pero todo esto fue, o sea, una red de mentiras que ella meticulosamente fue tejiendo para que ella lograrla atrapar y pues comérsela, y no queda muy en claro si lo que quiere es volverse joven o simplemente seguir viviendo, porque ella se alimenta de los niños y lo vemos cuando se presenta con los fantasmas. Lo que me lleva también a pensar en otro personaje que no existe en el libro, que es Wybie. A mí me gusta muchísimo este personaje porque es otro tipo de rareza. Definitivamente es del tipo de niño con el que Coraline se relacionaría, pero vemos que sus inicios son como medio extraños y Wybie sabe cosas. Wybie tiene una idea de lo que está sucediendo, pero no está tan seguro de cómo comentárselo a Coraline, y empieza a ver ahí una situación como media extraña entre su amistad, pero que poco a poco se va fortaleciendo conforme va avanzando la película. Y eso es lo que les digo, que le vuelve a dar un tono más optimista a la película, porque si bien acá ella tuvo a alguien que la ayudó en ciertos momentos de la película, en el libro no, en el libro ella se lo aventó sola. Ella se aventó la gran aventura y ella se las arregló con sus propias manos. O sea, no hubo ayuda de la señora Spinky Forcible, se me fue el nombre, del señor Bobinsky. O sea, no, allá fue ella sola contra el otro mundo. Y aún así lo logró. Que también me lleva a una onda más también de un tercer personaje que es de mis favoritos, que es el gato. Porque es el punto medio. Y algo que me gusta mucho es que el gato realmente no es un personaje bueno o malo. O sea, el personaje se mueve en su propia moralidad. Lo vuelve interesante. Y un personaje más redondo, que no sea como de, solamente es un gato y es bueno y va a ayudar y es el compañero de Coraline. Sino que él está enemistado con la otra, con la bruja. Él está enemistado con ella y por eso ayuda a Coraline. Fin. Entonces, eso también es un consejo de narrativa. No todos los personajes tienen que caer bien o tienen que estar en polos opuestos. No pueden ser todos buenos y todos malos, sino que hay unos que van a estar en medio y le van a dar una complejidad muy interesante a los relatos, que fue lo que aportó el gato, ¿no? Que además él tenía sus propias reglas, tanto en cuestión del que él tenía su manera de viajar entre los mundos, como su código moral, que lo vamos viendo a lo largo de la película. Ahora vámonos a otro de los puntos que para mi gusto es de los mejores de toda la película, que es el aspecto visual. Para mi gusto, esta película se puede usar como un perfecto ejemplo de la importancia de elegir bien las paletas de colores a la hora de comunicar una película o a la hora de querer dar ciertas sensaciones. Porque es muy claro cuando Coraline está en el mundo real que todo es muy gris, todo es muy opaco. Muy pocas veces hay un día soleado, incluso cuando van a la ciudad, que está comprando los guantes o que está para ir a dejar los catálogos, a cuando están en la otra casa, que a pesar que es un palacio rosa, pues se ve un rosa triste, todo se ve como muy raro, muy melancólico. Sin embargo, cuando entramos en el puente, desde que ves el puente, ya empezamos a ver colores más brillantes, más neones. Atravesamos el otro mundo y todo es color neón, todo es brillante, muy de fiesta, muy cálido, todos los colores se vuelven muy cálidos y eso nos empieza a hacer sentir como más alegres y más en casa. Sin embargo, al ser colores neones también hay cierto tono de artificialidad, de que lo que estamos viendo no es real, y eso es algo para mí muy muy bien elaborado, muy bien pensado, en el cómo hasta en los colores, o sea, no necesariamente los objetos, sino con los puros colores,
nos empezaron a llevar entre los dos mundos a generar sensaciones, porque el otro sí era real, eran tristes, pero eran colores reales, que es más fáciles que encontremos, a los colores neones que no son tan naturales, por así decirlo, en el mundo. Y eso fue para mí una de las cosas más inteligentes de la película. Las escenas extras, realmente lo que abonan las escenas extras es que te meten aún más en la atmósfera de terror de esta película. De hecho, en Patreon les voy a subir un segundo video donde explico por qué esta película realmente es una película de terror de acuerdo a los elementos. Eso lo vamos a ver en Patreon. Entonces, aquí estas escenas extras donde empezamos a tener como una observación más clara del lugar. Empezamos a ver de manera física poco a poco la decadencia de la otra madre conforme se va volviendo cada vez más monstruosa. Abonan de maravilla, y cabe aclarar que fue un deleite visual el mini documental que pusieron al final de la película, donde explican cómo remodelaron a Coraline, cómo avanzaron la tecnología de cuando crearon a Coraline actualmente, porque la han animado varias veces. Hay una animación, de hecho, donde convergen casi todos los personajes de Laika Studios. Incluso para el tráiler de la próxima película de Laika sale Coraline y sale Paranorman. Entonces, para el teaser, mejor dicho, porque todavía no nos muestran un avance como tal de la película, ni sabemos de qué se va a tratar, solo nos dan una probadita de posiblemente que va a haber. Entonces, esa es la diferencia entre un teaser y un tráiler. Hoy aprendieron algo nuevo. Tráiler, un avance de la película. Un teaser es como darnos una idea sin mostrarnos aún gran cosa de la película ni pistas de qué se va a tratar. Volviendo al tema, en el aspecto visual, y ya para cerrar, creo que fue, para mi gusto, lo más disfrutable de la película, porque sí renovaron varias cosas. El cabello de Coraline se ve mucho más brilloso. El puente, les digo que poco a poco se va volviendo, va evolucionando a la par que evoluciona la otra madre. Eso fue una de las cosas que yo más notaba y más disfruté. Y claro que pues, el stop motion para mí es una de las herramientas más bonitas de la animación, porque le da un toque siniestro. No importa cuán bonito vayas a hacer las cosas, les da un toque siniestro. Y definitivamente aquí lo lograron, porque además, por toda la atmósfera del libro, queda perfecto. Y ya casi para finalizar, hablando del mensaje o del aprendizaje que nos deja la película, sí nos deja mucho de la propia identidad, de hay que diferir o saber, o hay que definir entre lo que queremos y lo que necesitamos. Pero algo que estuve pensando, ahora que la vi ya de grande, porque pues yo la vi de niño, ahora que la vi ya de grande, algo que me quedó muy, muy clavado es que creo que de niños, de adolescentes y muchas veces de adultos, somos bien severos con nuestros papás. Los juzgamos bien feos y los villanizamos de una manera muy extrema. Y se nos olvida que también son humanos, también cometen errores. Y nadie les enseña a ser papás, ¿no? Entonces esperamos que ellos ya tengan un manual y sepan, no cometan errores. Claro que ellos viven un proceso. Para unos va a ser muy difícil el decir, perdón, me equivoqué. Para otros, el simple hecho de decir explícitamente te quiero mucho va a ser muy complicado. Pero de repente no entendemos por toda la presión por la que están pasando, porque nos centramos mucho en el decir, no me están dando lo que quiero. Y eso es algo que yo reflexioné mucho en la película, porque yo también pasé por ahí. O sea, no les voy a decir que fui el hijo modelo, porque no, estoy muy lejos de haber sido el hijo modelo. Pero ahora entiendo muchas cosas de mis papás. Yo creo que también tiene que ver con la madurez que he adquirido con la edad. O sea, no es lo mismo verla a los 13, 14 años a verla ahorita que tengo 29. Definitivamente te cambia la perspectiva de las cosas. ¿Ustedes qué opinan? Si la vieron de niños y la vieron ahorita, coméntenme aquí abajo qué diferencias notaron o cómo la percibieron de manera diferente de verla de niños a verla ahorita que ya están en la edad de la adultez. Y finalmente, ¿cómo salí del cine? Está de más decir, yo salí como una foca, así aplaudiendo, bien contento. La verdad, yo fui una persona muy feliz. Mi novio también salió súper contento. O sea, fue una maravillosa experiencia. Nos dieron un boletito especial que está divino. Ahí yo creo que lo voy a enmarcar y lo voy a poner aquí, allá a un ladito de Harley Quinn. Porque de verdad fue una experiencia nueva. A pesar de ser una película que ya había visto, fue una experiencia nueva. Y eso difícilmente pasa cuando alguien va a ver una película al cine de nuevo. No es el primer reestreno al que asisto. Y por eso se volvió tan significativo. En general, la opinión general de esta película, para mi gusto, es una de las grandes joyas de la animación y va a pasar a la historia. En una de las mejores adaptaciones de libros que ha habido, porque ha habido muchas películas de libros, adaptaciones de libros. Para mí esta es una de las mejores, porque si bien le da su estilo personal o su estilo especial cinematográfico, se mantiene muy fiel en muchas cosas al libro, aunque hay otras que no tanto.
pero por cuestiones narrativas las compras. La verdad es que las compras y las disfrutas. Es un excelente ejemplo para hacer análisis de la importancia de la paleta de colores o del uso de color a la hora de comunicar algo en una película. Se los ultra recomiendo si van por este camino del cine. Independientemente si se dedican o no a la animación, es un muy buen ejemplo de análisis, definitivamente. Y ahora sí que, como lo dije, es una también muy buena manera de ir introduciendo a las infancias a este género del terror de una manera más contenida, porque el terror es un género un tanto peligroso cuando no se tiene el criterio. Entonces creo que este es una buena manera de irles acercando, de irles agarrando el gusto. Ya cuando tengan más edad ya pueden ver slashers y todo lo demás. Pero este es un buen inicio, un muy buen escalón número 1. Entonces si tienen hijos y son fans del terror ustedes como padres o madres, este es un buen primer escalón para iniciarlos en esto del terror. Porque, como digo, de repente es un tema delicado. Yo no le voy a decir a nadie cómo criar a sus hijos, pero sí considero que pues vaya, no hay que satanizar ya tanto los géneros. Solo hay que saberlos abordar como todo en la vida. Es que ya lo que sigue, y lo que sigue ya es bastante obvio, ¿no? Sigue la calificación. Después de estar todo el rato aplaudiendo como foca feliz, le voy a dar sus 5 estrellas marinas. La recomiendo. Si tienen la oportunidad de todavía conseguir los boletos e irla a ver, váyanla a ver al cine. De verdad es una experiencia por verlo todo en grande, con el sonido alrededor. Si pueden incluso verla en 3D, véanla. Es una experiencia maravillosa la película de Coraline en una sala de cine. Se disfruta muy diferente a verla en tu casa, a verla en streaming, en tu celular. Definitivamente, si tienes la oportunidad de irla a disfrutar al cine, ve a verla. Por eso le doy sus 5 estrellas marinas. Y ahora viene la parte más importante, que es su opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿También aplauden como focas felices o son como una bestia abisal que la manda al fondo y prefieren que quede olvidada para siempre esta película? ¿Qué opinan aquí abajo de esta película? ¿Les gustó o no les gustó? Su opinión es de las más importantes también, porque todos hacemos esta comunidad cinematográfica. Entonces, coméntame aquí abajo qué tal te pareció. Y pues por lo pronto yo paso a retirarme, tengo otras cosas que seguir haciendo y nadando por ahí. No sin antes recordarles que nos vemos en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y nos vemos en Patreon, donde el video de este mes va a tratar precisamente de por qué Coraline es una película de terror. A pesar de que sí parece o no parece, pero tiene elementos bien claros sobre por qué es una película del género de terror combinado con el género de animación, que está más que obvio. Entonces, si les gusta el contenido del cine, los veo allá en Patreon, donde también voy a estar subiendo contenido exclusivo. La sesión de fotos completa para cuando estuve en el certamen de Mr. Modelo Plus México, ya la tengo allá arriba, ya la voy a estar subiendo a la par que van a ver este video. Entonces, de verdad que allá hay mucho contenido extra que no van a ver en ningún otro lado. Así que nos vemos por allá, nos vemos en mis demás redes sociales para seguir platicando. No olviden los en vivos que también tengo en TikTok. Lunes de tarot, martes de ASMR. Nos vamos a divertir un montón. Y ahora sí que esto es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.